realidad no fueron 5 centrales, ¿no? Fueron 4 centrales y después se sumó también el secretario general de UPCN como una quinta central, porque como sabemos todos, Barrio Nuevo faltó a la cita. Pero en definitiva me parece que sí, está bien lo que planteas vos, yo de alguna manera lo comparto, pero me parece que bueno, es lo que se llevó a cabo en función de las negociaciones que se vinieron dando, digamos. Unos querían en Plaza de Mayo, otros querían en la Plaza de los Congresos. Nunca podemos conformar a todo, eso está mal. Y bueno, y el día, la verdad, que yo, si bien entiendo lo que decís, me parece que dentro de lo histórico que fue y de los discursos que hubo, la cantidad de gente y el reclamo genuino de los compañeros, me parece que, bueno, podría haber sido otro día, pero sin duda fue producto de la negociación que quedó así. Me parece que no es un punto para desnaturalizar lo que fue. Sí, para tenerlo en cuenta para otra vez. Bueno, marchemos ya directo. Citrajo, contanos de qué se trata el Sindicato de Trabajadores Judiciales. ¿Esto es a nivel nacional, a nivel...? Esto es así. Nosotros somos el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina y los trabajadores que representamos son aquellos que dependen de los 4 organismos de la justicia, que son el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial de la Nación, donde está, digamos, la Corte de cabeza de ese poder, y el Consejo de la Magistratura. Esos 4 son, por decirlo de alguna forma, son los empleadores de los trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos. Es la Justicia Federal y la Justicia Nacional acá en Ciudad Autónoma. Mira, este sindicato es nuevo, desde abril de 2015 tenemos la simple inscripción, con lo cual estamos habilitados como sindicato y como vos sabés, porque sos un hombre de los gremios, a partir del 2008 y 2009 la Corte ha igualado las facultades y requisitos que tienen tanto los gremios con simple inscripción y los gremios con personalidad jurídica. O sea que no hay diferencias en el tema del trato del empleador hacia el sindicato, ni el tema del sindicato hacia los reclamos que puede hacer. Con lo cual estamos trabajando de diciembre y la historia nuestra es que fuimos pequeñas agrupaciones a lo largo y ancho del país, que nos fuimos encontrando y fuimos hablando y en definitiva, y para hacerla corta, nos unimos una vez, todos juntos, empezamos a hablar y vimos que había muchas coincidencias y bueno, coincidimos en lo que se llama Citrajo, no solamente por una cuestión de coincidencia de edad, de generación, de forma de pensar, sino de forma de ver la justicia. Nosotros queremos una justicia dinámica, que llegue a la población, que esté cerca, fuera de los palacios, sino que esté en el pueblo, que piense, cada trabajador nuestro que piense en lo que realiza, la sentencia, en el dictamen, en el proyecto de defensa que hace, que piense en la sociedad, no que sea parte de un repollo y que salga un escrito fuera de la realidad. Entonces, uno de los mayores, por decirlo de una cuestión objetivo que nos reunió fue ese, tener una justicia distinta. Mira vos. ¿Ustedes disienten entonces con la conducción que llevaba Primato con respecto a lo que armaron ahora? Porque había una disidencia con el secretario general de la justicia, que era el gremio. Bueno, es mayoritario hoy por hoy. Sí, es mayoritario hoy por hoy. Hoy por hoy, pero en el Poder Judicial, por ejemplo, dentro de lo que es el Ministerio Público, nosotros en un año, que cumplió en abril, ya tenemos más afiliados que la UEGEN. Eso es un dato importante, porque en un año hicimos el trabajo que por ahí Julio Primato, de 25 años, nunca le dio importancia, creo, a nuestro entender, al Ministerio Público y a la Defensa. La realidad es que todos nosotros participamos dentro de la UEGEN. Como decía Agustín, la realidad es que tratábamos de aportar desde adentro. Esto siempre lo aclaro porque en sus comienzos muchos nos decían que hacer un nuevo sindicato era dividir al movimiento obrero. Eso fue una discusión que la tuvimos. Eso es una mentira total. Es una mentira total y creo que es la excusa de los primatos estamos 25 años, 30 años, 32 años. Y creo que yo les contaba recién. O sea,
Totalmente. Si lográs acordar y usar una metodología de trabajo, no necesitas hacer otra entidad madre o otra entidad gremial dentro del mismo sentido laboral, pero si no podés acordar, tenés que hacer otra. Si no, no existiría... Buen día, Walter. Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Viniste con compañía, ¿no? ¿Eh? ¿Viniste con compañía? Ah, yo creí que venía la sábana. Cambio de horario. Los cambios de horario, claro, es culpa mía que cambié el horario del programa. Usted es un chicanero complicado. Escúcheme, Siempre, yo lo que decía es que si hubiese, digamos, una apertura democrática dentro de este tipo de sindicatos, también no habría necesidad de armar un sindicato alternativo. Digamos, lo vemos en el subte, con la UTA, con el astronómico de la CTA, digamos, hay un montón de cosas que son achacables directamente al viejo modelo sindical que venía manejando. Y bienvenidas estas nuevas experiencias y que están dando pelea a morir ahí. La verdad que es buenísimo. Te quería hacer una pregunta. Vos hablabas del tema de bajar la justicia al llano, ¿no? Digo, había, cuando estaba Domínguez, ¿no? Una Secretaría de Acceso a la Justicia o algo así. Bueno, a mí me tocó hacer un trámite judicial, me mandaron ahí a la Valle y había una oficina donde te orientaban, digamos. La verdad, muy buena. Ahí en el civil. Mirá, Había unas ventanillas como de acceso, ventanas de acceso, algo así. puede ser que haya. Yo en realidad, digamos, lo que nosotros decimos con esto de acceso a la justicia es que vemos una realidad de que la gente, digamos, que tiene que afrontar alguna situación judicial o de mero trámite, que a veces no pasa a lo judicial, le cuesta mucho acceder a la justicia federal. Yo te hablo de lo que es la justicia federal, que es lo que, digamos, está en el interior, y lo que pasa en muchas también justicias provinciales. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, desde la Procuración General de la Nación, si es lo que conozco, es una dirección de acceso a la justicia, que ustedes lo pueden conocer, o es más famoso conocido como Atajo, que ya directamente tiene oficinas judiciales en los barrios, en las villas y en distintos organismos que también le prestan, o en capillas, por ejemplo, que le prestan el lugar para que se pueda trabajar. Pero sí, hay, digamos, esto no es un invento nuestro, hay corriente de gente que piensa, digamos, la justicia que ha dispuesto esto de que hay un problema con el acceso a la justicia y lo trata de solucionar. Probablemente haya una oficina. No, eso estamos de acuerdo y digamos, el tema es que uno escucha, o sea, a las cabezas de la justicia y lo que menos me parece que indican es una línea de bajar la justicia llana, de acceso a la justicia, de darle la mayor cantidad de vueltas, volver nosotros a la lógica de que las cárceles están llenas de pobres y los ricos están dando vueltas por Europa. Entonces, digo, en este sentido me parece muy valorable el tema de que haya una organización sindical que mantenga esta línea y organizaciones de base que lo sigan manteniendo. Digo, en función de este achicamiento del Estado, también creo que puede llegar a ser mella ahí en la justicia. Y por lo general, digo, y esto es una expresión mía, van directamente a lo que vulnera derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, totalmente. Si como se dice o como se plantea en varios proyectos de la reforma de la justicia y como viene trabajando, digamos, porque también como decía el general, digamos, la única realidad es la verdad, digamos, o la única verdad es la realidad, por decirlo correctamente. Es así, nosotros vemos que a partir del 11 de diciembre de 2015 muchos lugares de acceso, no solamente a la justicia, sino de acceso de la gente con más vulnerable, con menos poder de llegar a consolidar sus derechos, se ha vulnerado constantemente. Y tenemos 1000 ejemplos, hasta los propios NAC. Acá tenemos un compañero que sabe del tema, hasta los propios NAC, que hay algo que nadie puede discutir, que está muy bien, que son núcleos de acceso al conocimiento, donde hay en casi todo el país o en casi todas las ciudades hay, para decirlo de alguna manera, ciber gratuitos y además se capacitan. 270 NAC en todo el país que hoy
quedan en la nada porque no se sabe qué va a hacer el Ministerio de Modernización. Eso pertenecía al Ministerio de Planificación y bueno, no hay acceso tampoco a... Están en la nube. No, estamos hablando, sí, exactamente. Todo. Y en referencia también lo que Que no decías es vos, el Doppers. hace 2 semanas el Ejecutivo manda un paquete de proyectos, entre ellos incluía la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, en la cual no figuran un montón de direcciones y fiscalías especializadas, entre ellas la que comentó Agustín, que son los atajos, que no solamente es un lugar para realizar denuncias, sino también es para que la gente acceda y sepa cuáles son sus derechos, y están ubicados en los barrios más vulnerables. Y lo que decimos nosotros como entidad sindical, nosotros queremos una justicia que esté, ¿me entendés?, en los barrios, en los lugares donde más se necesita, no en los palacios. Porque también de hecho mismo nuestra Constitución dice que los juicios tienen que ser públicos, y realmente cualquiera de nosotros que por ahí estamos en el día a día, si nos dicen que tenemos que ir a alguna fiscalía o un juzgado en el Palacio de Justicia, te perdés. Entonces a lo que vos digo, ¿cómo decís que querés hacer algo público si no estás en el barrio? No estás con la gente. O sea, nosotros lo que queremos es proximidad entre el trabajador judicial y la sociedad. Y más hoy en día que la gente, hoy prendés la televisión o escuchamos la radio y el 70% se judicializa la política, temas que realmente nosotros consideramos que tienen que ser parte de la política y no tienen que ser temas judiciales. Entonces, nada, lo que estamos intentando es tratar que la gente empiece a acercarse a la justicia y mucho más cuando en nuestro ámbito tenemos un gremio en el cual hace un tiempo se alejó de los trabajadores. Un dato que siempre lo repetimos, hace 1 año y medio la Procuradora había hecho una serie de ascensos y de efectivizaciones en el foro laboral y seguridad social. Son 2 foros en los cuales están bastante olvidados y tienen muchísimo trabajo los compañeros que trabajan ahí. Y el secretario gremial Julio Primato hizo una denuncia penal a la Procuradora. Bueno, por supuesto, por suerte, la Cámara Federal hace 2 semanas le recordó al señor Julio Primato que debería defender los intereses de los trabajadores. Lo digo porque no son cosas menores de lo que está sucediendo en el ambiente judicial, ¿no? Sí, aparte, digo, porque si la corporación judicial, y hablando en el buen sentido de corporación y en el malo también, se rescindí de lo que es el pueblo, y son los derechos del pueblo y la gente, y los tenés adentro de los palacios, como decís vos, termina siendo una justicia mediática como la de ahora. O sea, la agenda te la marcan los medios, entonces vos vas a buscar una bóveda, porque un medio te dijo que hay una bóveda, y después cuando llegás, tenés que salir a decirle al medio que la bóveda no era tal bóveda, que estamos viendo, sin defender a nadie, sin defender a ni atacar a Lázaro Báez, ni defender a Lázaro Báez, pero digo, estas cosas, esto sigue y vuelta, se ven a diario, digamos. Entonces, si nosotros, y en todo sentido, ahora si lo querés abrir a todos lados, si te sentís del pueblo, terminás gobernando para tu círculo. Que a mí me parece que eufemismo más, eufemismo menos, es lo que está pasando por este gobierno, ¿no? Eufemismo más, eufemismo menos, digo, porque me parece que vivo escuchando eufemismo de plan económico, de esto, que lo otro. A ver, hay un plan económico que va en detrimento de los trabajadores. ¿Sí? Los más altos, los más bajos, los medianos, los que no tienen trabajo tampoco, porque son trabajadores sin trabajo. Va en detrimento de ellos y a favor de otros intereses. Dejémonos con los eufemismos de que si vamos a crecer, si no vamos a crecer, si baja, si no sube, dejémonos joder con eso. Y otra cosa, digo, a ver si ustedes que la tienen, por lo menos que la viven todos los días, ¿no? Digo, ¿qué pasó en el medio? Capaz que no me lo pueden contestar, digo, pero yo les tiro la pregunta. ¿Qué pasó en el medio del Primato que se llevó un balazo en el testículo peleando contra la reforma laboral al Primato de hoy que denuncia a la Procuradora por un ascenso de compañeros? Digo, si no tienen la respuesta, es válido que... A ver, la respuesta, podemos tener alguna opinión, la respuesta por ahí la debería dar él, pero yo también quiero volver un poco a lo que decías antes y después vamos con lo que me preguntás, pero digo, la palabra que utilizamos siempre nosotros para esto de volver a lo que al Estado y cómo debe actuar el
gobierno en función de los trabajadores y no para ir en función de corporaciones, nosotros siempre utilizamos la palabra esta y es bastante esclarecedora, sobre todo para la gente afuera. Nosotros creemos que el servicio, que la justicia es un servicio más del Estado. Nosotros somos empleados de ese servicio que brinda el Estado, que es la justicia. Por eso que pensamos que la transformación de esa justicia, porque no estamos en desacuerdo de que hay que modificar las leyes que están reformando la justicia. Estuvimos de acuerdo en el 2012, 2013 y estamos de acuerdo ahora que hay que reformar la justicia. Lo que no estamos de acuerdo es el cómo y para quién esa justicia. Entonces nosotros como trabajadores judiciales y dirigentes gremiales que queremos representar a compañeros, decimos que este servicio de justicia debe estar dado por gente que esté comprometida a dar el servicio. Y para eso el gremio es la herramienta institucional que tenemos para modificar ese punto de vista o ese paradigma que hay con respecto a la justicia. Y con respecto a lo de Julio Primato, yo pienso que él se ha subido, digamos, a una estrategia política que evidentemente no era de él y que lo llevó a corporizarse con lo peor de la corporación judicial. Y eso no solamente lo alejó de estas marchas que vos decís, lo alejó de un montón de compañeros y compañeras que lo tuvieron muchas veces como un referente, inclusive nosotros lo hemos tenido como un referente no solamente gremial, sino más allá, lo alejó y lo acercó a otras corporaciones o a ser el vocero. Yo siempre digo, me parece que hoy oficia de vocero no solamente de un sector político, sino también de la corporación judicial. Y bueno, y ejemplo de ellos tenemos el 18F, tenemos la marcha que hizo contra la procuradora, que es un poco lo que contaba Gonzalo antes, digamos, cómo un dirigente político va a denunciar a sus propios afiliados porque ascendieron o porque los efectivizaron. Aparte es un beneficio en las condiciones de trabajo básico para un sindicalista defender eso. Después si lo demás puede ir, venir, te puede chipotear, te puede escapar, pero eso es básico, digamos, un ascenso de un compañero de laburo. Bueno, por eso remarcaba también que la Cámara le recordó a él lo que le decía su propio estatuto, que no podía ir en contra de los derechos de un trabajador. Y otra cosa más. 31 dice eso también, ¿no? Claro, bueno, pero se ve que se le olvidó. Se olvidó de ese tema. Pero a ver, la UGN hace años que se olvidó de los judiciales. No, o sea, esto lo digo porque conozco el tema, yo te comenté recién, yo me acuerdo, o sea, en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, en San Juan, todos están disconformes con la Unión de Empleados Judiciales de la Nación representados por Primato. O sea, esto no es una novedad. Vos mañana vas a La Rioja y querés hacer Citraco, lo haces en 2 minutos. Tenés 300 afiliados. Te vas a Tucumán y te va a pasar lo mismo. Vamos a tener en cuenta. No. Te lo digo en serio, o sea, a ver, yo cuando anuncié que íbamos a hacer programa en el WhatsApp, me llovían pedidos que les diga esto, o sea, y se lo estoy diciendo, o sea, van a La Rioja y pueden armar La Rioja. En todas las provincias lo pueden armar tranquilamente, porque tienen cómo llegar, porque la gente está decepcionada con la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Y hay una cuestión importante que, a ver, nosotros somos jóvenes, que eso no quiere decir que seamos buenos, pero tampoco quiere decir que seamos malos. Y lo que sí nos parece, no estamos intoxicados con un montón de cuestiones fuera de lo gremial y dentro de lo gremial, que nos hace, digamos, decir la verdad. Nosotros vamos por una construcción, lo que decíamos antes, y vamos a hablar del trabajador y queremos que sea nuestra voz sea la misma del trabajador, porque cuando se disocia la voz del trabajador con la voz del dirigente, y parece que sería más importante, digamos, la visión del dirigente y no del trabajador, me parece que ahí estamos equivocados. Dicho todo esto y todo lo que hablamos de Julio, también tenemos que decir, porque si no estamos faltando, digamos, la realidad, el 29 nosotros participamos de la marcha, como hablábamos antes, y también participó el gremio de la UEG. Digamos, hubo ahí acuerdos ya superiores a los nuestros gremiales del día a día, que hicieron que participemos. Inclusive yo estuve en el mismo palco donde estuvo Julio. Con lo cual vemos que cuando, bueno, en realidad lo que hace esto es decir, teníamos razón, digamos, en la cuestión macropolítica él se alineó a un sector, nosotros seguimos en el mismo sector y bueno, hoy, por lo que hizo el presidente, estamos reunidos en un lugar. Que seguimos teniendo nuestra diferencia, la vamos a tener porque el día a día él no ha cambiado absolutamente nada. Es más, como te decía Gonzalo,
la Cámara, para decirlo con toda la Cámara que hablábamos antes, para decirlo con toda la lista, le rechazó la denuncia. O sea, le rechazó la denuncia y lo mandó a leer su estatuto. Bueno, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con un dirigente gremial que haga estas cosas. Ahora, en la macropolítica, donde hay que defender la estructura, que nosotros vemos así, que hay que defender la estructura del Estado, el no al vaciamiento del Ministerio Público Fiscal, en eso nosotros coincidimos, somos fuertes y vamos a defender a las últimas circunstancias. Me parece que la UEGEM, no. Entonces ahí hay una diferencia clara. Con lo cual, nosotros estamos muy preocupados por el tema de la reforma del Ministerio Público Fiscal, porque vemos que hay alguna visión del Estado, como es el presidente y el Ministerio de Justicia, que evidentemente quiere reformar el Ministerio Público por una cuestión coyuntural y de estrategia política, y no por ahí una cuestión de una mirada más lejana y una mirada reformista para que la justicia llegue a la gente. De hecho, en esa reforma se centra en la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público y no del Poder Judicial ni la defensa. Y el Ministerio Público fue el último órgano que se reformó. Entonces a lo que vamos nosotros es, no estamos en contra de una reforma en la justicia, consideramos que hay un montón de cosas que hay por reformar, pero ¿por qué no lo hacemos de una forma integral? Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público. Y después hay un montón de otras cosas que nosotros como sindicato nos preocupa, es que haya 500 empleados que estén, no directamente que puedan perder su trabajo, pero sí desaparecerían sus oficinas o fiscalías especializadas, que en su gran mayoría fueron creadas antes que esté esta procuradora. ¿Y por qué esta procuradora? Pues nosotros consideramos que hay un tinte de querer recortarle facultades a esta procuradora, pues se crean subprocuradores que son elegidos directamente por el Ejecutivo, cosa que nosotros consideramos que la justicia nos gustaría que fuese independiente. Entonces, si decimos que queremos ser independiente y el Ejecutivo está mandando un proyecto en el cual 4 subprocuradores que tendrían más facultades que la actual procuradora hoy en día sea elegido medio por el Ejecutivo, es como medio contradictorio. Te consulto o les consulto. ¿Hay mucho trabajo irregular dentro de la justicia? ¿Qué tema, no? Mirá, hay trabajo irregular, vos me decís, pero la irregularidad que digo yo puede recaer en lo que son los famosos tercerizados. Digamos, no es lo prioritario en general, digamos, obviamente que para la persona. No, todo es prioritario, o sea, está bien, yo te entiendo, pero es un tema Sí, no. que está tapado, que no es visible. No, no es visible, totalmente no es visible. En su momento se peleó, esa pelea no se dio más, como un montón de banderas que se bajaron, pero sí, digamos, lo no registrado, lo no regular es, la justicia es a través de la tercerización. Por ejemplo, las compañías de limpieza, en algunos lados como el Consejo de Magistratura se ha regularizado, pero en otros lugares no. También hay, por ahí hay mucha gente que está trabajando por factura y no por contrato. Bueno, me decían que hasta secretarios dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura, que donde yo conozco, que facturan, mucho facturan, y son secretarios juzgados de comisiones. Los contratos electorales también, Claro, que no tienen obra social. bueno, Eso sí. ahí apuntaba más que al, Sí, que al otro, que son luchas hay cosas que se tienen que dar. hay alguna bandera que nosotros tenemos que empezar a dar, que en algún momento se dieron y después se bajaron y que nosotros estamos recuperando. Por eso también está buena esta nota, porque nos hace, digamos, que nos difundan, que nos conozcan. Nosotros somos, como te decía, un gremio nuevo y estamos dispuestos a dar estas peleas que son lo que siempre vengo hablando, lo que habla uno con su compañero de trabajo mientras hace algún espíritu, mientras hace alguna defensa, algún dictamen, etc. Pero sí, la respuesta es sí y son esos ejemplos los que te daba. No es lo común, hay que decir la verdad, no es lo común, pero eso se da sobre todo acá en Ciudad Autónoma, digamos, donde el esquema de la justicia federal y nacional es muchísimo más grande que en las provincias y donde hay más huecos, por decirlo de alguna manera, donde poder generar ese tipo de contratos negros, ¿no? En la justicia de la ciudad, tengo entendido que hay otro sindicato, ¿no? Creo que está... Sé el nombre del secretario general, que creo que es Matías Fachal. Mirá, no. Que es de la ciudad, no sé cómo. Es así.
digamos, hay un CITRAJU nacional, que somos nosotros, y hay un CITRAJU, digamos, un sindicato de trabajadores judiciales, CABA, que es el CITRAJU de trabajadores judiciales que representa a todos los empleados cuyos empleadores son los de la ciudad autónoma, no los de Nación, como te decía antes, sino que son los de la ciudad autónoma. O sea, los que lo regulan a ellos es el Consejo de la Magistratura de la ciudad autónoma, no el Consejo de la Magistratura que nosotros vemos por tele, etcétera, etcétera. Y ellos tienen, digamos, por ejemplo, la justicia penal, nosotros tenemos los delitos federales y ellos tienen las contravenciones, la justicia municipal, las faltas, etc. Por ahora hay un proyecto de justicia que viene hace mucho tiempo, que quiere digamos, transferir esas competencias de la justicia nacional, que hoy por hoy están regulados por las leyes nacionales, a la justicia de Cava. Pero la compañera que es secretaria general es una compañera nuestra, Vanessa Sile. Pero son dos gremios distintos, con el mismo nombre. Pasa mucho eso digamos, porque todos somos trabajadores, representantes de algún... ¿Qué reforma, por ejemplo, esta reforma judicial que plantea el Ejecutivo actual, no está del lado del pueblo, obviamente, se ve, pero por ejemplo, ¿qué reforma, o sea, ustedes podrían llegar a presentar desde ese lado, o sea, que esté opuesta a lo que, bueno, el Ejecutivo mande? Mirá, nosotros lo que vemos en lo que es, hay un paquete que presentó el gobierno mediáticamente, todavía no lo presentó en las estructuras donde se debe discutir, llámese Congreso, llámese diputados, llámese senadores, que se llama el Programa de Justicia 2020. Ese programa de justicia tiene una serie de leyes y dentro de esa serie de leyes está lo que nos interesa hoy a nosotros, pero va a haber muchas leyes que nos va a interesar y va a haber muchas leyes digamos, peleas que vamos a tener, porque hay las leyes judiciales, la mayoría afecta a lo que es el trabajo judicial día a día, y la que estamos hoy discutiendo y la que está en diputados es la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, o sea, la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Para que se entienda qué es la ley orgánica, es la ley que establece la estructura del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, como decíamos antes, es uno de los 4 organismos de la justicia federal. O sea, fíjense la importancia que tiene. Es la encargada de llevar a cabo la acusación penal en los conflictos federales. Dentro de eso... Y por velar los derechos de la sociedad, ¿no? Sí. O sea, y digamos, su principal objetivo es el interés de la sociedad en general. Entonces, dentro de eso, lo que nosotros estamos preocupados porque este proyecto de ley viene a reformar lo que es el artículo 120 de la Constitución, que si bien está bastante cuestionada la reforma del 94, a nosotros nos parece como gente cercana al derecho, hay muchos abogados en nuestro gremio, hay mucha gente que da clases en la facultad si algo había hecho bien la reforma del 94, había sido esta cuestión de pasar de un proceso judicial mixto a pasar a un proceso judicial más moderno que se llama acusatorio, es decir, donde el fiscal, el defensor y el Poder Judicial son 3 poderes distintos. Esto, lo que hace este proyecto es sacarle esa independencia que tenía el Ministerio Público Fiscal a través de vaciarlo de poder, a través de vaciarlo de estructura y a través de vaciarlo de facultades. Y eso, ese vaciamiento afecta directamente a nosotros los trabajadores. Lo que vos dijiste está muy buena la pregunta, porque decís, bueno, ¿en qué afecta esto al pueblo? ¿No? Bueno, ¿en qué afecta esto al pueblo? Que, por ejemplo, lo que decíamos antes, sacan de la estructura del Ministerio Público Fiscal a lo que se llama unidades fiscales de especialización y a lo que se llaman direcciones. ¿Qué son estas dos cuestiones? Son organismos de apoyo a las fiscalías federales. O sea, cuando un fiscal de X lugar le cae un delito y por ahí no tiene la estructura suficiente, ni los recursos humanos, ni el personal suficiente, ¿qué hace? Se comunica con
con estas unidades que justamente son de especialización. ¿Por qué? Porque tienen gente que está especializada y capacitada en el tema y le baja, digamos, la forma de actuar o le da un consejo de cómo actuar ante determinada situación. Y eso, por ejemplo, se daba en una, no sé, son 18, 20 creo. 2 nomás son las que creó esta procuradora. Por ejemplo, una de las que creó, y es muy importante porque es llamativa y paradigmática, es la unidad contra la violencia de la mujer, que es la UFEM. Esa se está sacando. Y hoy esa unidad tiene muchísimo trabajo porque hasta, por ejemplo, hace 2 semanas ha avanzado, por ejemplo, la detención de un femicida, que es reincidente además, o sea que se venía siguiendo. Entonces, en ese sentido podemos, tenemos un ejemplo de cada cosa, no vamos a dar porque hasta es... Bueno, un ejemplo que vale por ahí remarcarlo, que por ejemplo UFIAMIA, había una unidad especializada por el atentado, desaparecería en este proyecto que está presentando el ministro Garabal. Y después, perdón, sí. Es la que atendía el hipopótamo. ¿No es la de UFIAMIA? ¿No es la de...? Esa es la que atendía el hipopótamo. Sí, exactamente. Pero bueno, Muy importante, digo, es muy importante, pero... Y los medios no Pero hablan de estoy este diciendo- tema. Te estoy diciendo en serio, digo. Sí. A ver, Pero el no, caso no, AMIA no, después de... Bueno. El caso AMIA, digamos, hace 20 años que está dando vuelta y no hay nadie en ventana, digamos. Dejaría de existir. Sí, un poco la contradicción... Perdón, tío, no sé si lo sabes, capaz que no lo sé. ¿Y qué tomaría esto, esta investigación? O la línea de investigación que venía haciendo la UFIAMIA, ¿quién la tomaría? ¿Algún fiscal de estos nuevos, digamos? Claro, se crea la figura del subprocurador y este subprocurador penal tendría la facultad y la potestad de poder crear nuevamente esta unidad, pero también, además de crear, con su gente. Pero es una facultad y una potestad. ¿Lo puede hacer o no? Podría no, claro. Podría no, exactamente. Lo cierto es que... Él fija la prioridad, digamos. Si le parece que el tema de la mujer es un tema menor respecto de la UFIAMIA, fortalece la UFIAMIA y la de la mujer queda ahí al lugar más del señor. Lo cierto es que desaparece la unidad de elecciones, por eso es tan importante, digamos, la discusión de esta ley en los medios, y por eso agradecemos de vuelta al compañero la invitación que nos hizo. ¿Por qué? Porque es lo que voy a decir, digamos, ahora van a fijar las prioridades del Ministerio Público Fiscal 4 subprocuradores que son elegidos con menores requisitos que la Procuradora General de la Nación, y además de ser elegidos con menores requisitos tienen más facultades, o sea, totalmente contradictorio. Nosotros teníamos un ministerio, o tenemos un Ministerio Público Fiscal, si algo nosotros podíamos criticar o se podía criticar, la rapidez y la dinámica con cual actuaba. Y entonces, ahora vamos a tener 2 organismos más que le sacan, vacían a la Procuración, la vacían de poder, y ese poder se convierte en un poder político afectando la independencia judicial. Por esto también hay que decir, nosotros estamos muy preocupados porque, como decía antes, este artículo 120, lo que nos daba a nosotros, los trabajadores y trabajadoras judiciales, que nos daba una jerarquía igual a los compañeros del Poder Judicial. No solamente, digamos, a nivel jerárquico, digamos, los magistrados, sino también a nivel empleado. Lo que nosotros estamos viendo, que este proyecto de ley, pueda llegar a abrir una puerta para que esa jerarquización de cargos, que esa jerarquización va desde la capacitación hasta el sueldo, esa jerarquización de cargos se termine y haga que un empleado, por ejemplo, del Poder Judicial, sea más valorado que un empleado del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público de la Defensa. Por otro lado, como decía vos, es muy importante, ahora las prioridades las van a fijar estos 4 subprocuradores. Y esas prioridades se convierten en políticas, porque si un subprocurador va a durar 4 años, el mismo plazo que dura el poder político que además lo nombró, y evidentemente va a quedar atado a ese nombramiento. Y el último año, por lo menos el último año, y se va a quedar el subprocurador. Todos sabemos cómo es o cómo se ha desarrollado la vida, digamos, judicial de este país, y todos sabemos que nadie se quiere ir del Poder Judicial. Entonces, como que se viene el nuevo partido judicial. A partir de ahí se estaría armando, como empezando a armar eso.
Mirá, Sería algo así. puede ser lo que decís vos, porque muchos de jueces, magistrados, fiscales, defensores que podrían estar alineados con el llamado partido judicial, muchos de esos de esas personas no están muy de acuerdo con el proyecto. Ya puede ser que lo quieran reemplazar por ese lado. Pero la Corte Suprema, ¿qué dice de miente? O sea, ¿lo va a aceptar a miente o no? O tiene predisposición, te pongo en un aprieto, pero bueno. No, de eso se trata. O sea, no, la verdad que nosotros, a ver, te sorprende cómo lo llamo yo proyecto. me da risa. Vos sabés que yo soy contrario a todo lo que hace M&M. Todo lo que hace M&M para mí está mal. Está bien. No lo nombro porque yo como Roque, dejé de comer M&M. Por el color del papel y por quien lo representa. Es verdad. ¿Viste? El color del papel. No, Qué gráfico, compañero, ahí está. Iluminado. debe ser el lunes. No, nosotros en realidad... No, si dijo él que va a mandar un proyecto para la alegría, bueno, yo ya empecé antes. En realidad la Corte no hizo como suele hacer, no hizo una explicación o una opinión formal del proyecto general 2020 o miente como decís vos, sino que ha estado bastante al margen y probablemente tenga conversaciones, digamos, extraoficiales. Lo que sí sabemos que una de las juezas, como es la jueza Nielasco, como es la jueza, ha estado, digamos, en desacuerdo de, por lo menos, achicarle el mandato a esta Procuradora General de la Nación. Digamos. Lo que dijo es que el mandato, de acuerdo al artículo 120, esa es la opinión que dio, no se puede achicar, y si se llega, digamos, a cortar por ley, no es retroactivo hacia la Procuradora. Esa sí es una de las opiniones que tuvo, pero no fue una opinión del cuerpo, digamos, en general. Ahora, esta es una opinión puramente mía. Esto es como el inquilino que no se te quiere ir del departamento. Si le cortás la luz, le cortás el gas, le cerrás la ventana, le tapás la puerta, decís, bueno, joder, querés quedarte, pero no sé cómo vas a vivir, digamos. Bueno, lo que decís vos realmente es más o menos así. Se intentó mediáticamente por ahí pedirle la renuncia a la procuradora, cuestión que nosotros en su momento con los sindicatos salimos a decir que nos parecía que es inconstitucional, y la remoción de los jueces de la Corte como de la procuradora es a través del juicio político. Es la única manera, no M&M o quien sea pidiendo la renuncia, porque realmente consideramos que de esa forma no se va a poder conseguir nunca una justicia independiente y que realmente puede investigar sin decir, bueno, pero lo que decís vos sí es cierto. La realidad es que es así, como no se la puede por a lo mejor sacar por otro, o sea, sin juicio político, se está hablando de recortar las facultades y las potestades, pero lo que tenemos que entender nosotros como trabajadores y la sociedad en sí, es que a nosotros como trabajadores nos repercute porque hay un montón de compañeros que quedarían, pues, a lo mejor sin su oficina, sin su fiscalía especializada, y a la sociedad también le repercute porque atrás de esto nosotros consideramos que por ahí puede haber impunidad o puede haber darle más bolilla a los barrios más vulnerables. O sea, nosotros consideramos que esto tiene que ser una cuestión de toda la sociedad, no solamente los judiciales. Por eso, nuevamente, queremos agradecerle a ustedes, porque para nosotros es muy importante poder transmitir esto. Bueno, vamos a un cortecito. Dale, un temita seguimos, musical no se va. que nos haga reflexionar sobre esto, que es bastante.